Sí, sí, es verdad, criminólogo, compadre, y al final del día yo siempre he dicho que esa carrera sí está muy afín a estos temas porque, o sea, al final del día siempre ves situaciones, pues, trágicas, ¿no? De alguna u otra manera, de investigación y todo ese show, pero ¿por qué tú crees, compadre, que este tipo de contenido, no sé si sea por moda o de antes o ahorita por los diferentes medios de comunicación que hay digitales, conecte este tipo de contenido paranormal con tanta gente, güey? Últimamente o siempre ha sido, no sé. Pues yo creo que tiene mucho que ver el cómo se tiene ahora la facilidad de obtener este tipo de información, porque como hemos platicado fuera de cámaras, pues el hecho de que alguien tenga una experiencia paranormal y que a través del medio digital la comparta, aunque sea de otra región, de otro país, ahí es donde hace esta conexión, y creo que eso ha ayudado mucho a que el tema se difunda cada vez más. Pues ahí ya entraría pues otro tipo de cuestiones, como de que pues qué tanto de lo que vemos paranormal en redes es cierto y qué tanto no. Pero pues el tema es polémico, ahí es muy extremista, o a la gente le da mucho miedo el tema paranormal, o son muy apasionados en el tema paranormal. Y eso pues da mucho pues fruto a que la gente siga buscando el tema, y pues lo vemos en la actualidad. Cada vez hay más programas de este tipo de contenido. Unos pues a lo mejor se especializan en investigaciones, otros en leyendas, pero a fin de cuentas de alguna manera directa o indirecta pues están conectados. El morbito también juega en algo, Sí, ¿no? sí, totalmente. Sí, y ahorita que mencionabas el tema de Alex, de las redes sociales, Sofi. Sabemos que en las redes sociales hoy en día es una moneda al aire, por así llamarle, en el buen sentido de la palabra, Sí. porque no sabes qué tan cierto sea o qué no tan cierto pueda ser. Ajá. O muchas de las cosas que hay, por ejemplo, la IA ahorita pues, Sí. maneja pues, muchas facilidades, por así Ajá. llamarlo. Sofi, ¿el enfoque de ustedes realmente es investigar o entretener al público? O investigar, 100%. O sea, hay muchos grupos que van así como con la idea de vamos a hacer un show para el público. Al final son como los que nos ayudan a poder seguir haciendo lo que hacemos. Pero sí queremos tener como este enfoque en el que no solamente respetamos el arte de la investigación, sino que nos lo tomamos sumamente en serio. Entonces, por eso entramos con las máquinas y no nos vamos directamente a un ruidito y ¡ay, es un fantasma! O sea, investigamos de dónde viene y si fue algo de la misma casa lo que lo causó, o si fue a lo mejor, no sé, un animal o algo. Ya si no encontramos una razón de por qué está sucediendo X o Y cosa que tenga como una explicación lógica, nos vamos ahora sí por el lado paranormal, que es cuando entra pues nuestro equipo y lo empezamos a utilizar, las sesiones de radiestesia, pero sí, nos lo tomamos muy en serio. O sea, y bueno, Alex es como mi profe literal, entonces él me ha estado enseñando desde que ya entré de lleno en las investigaciones, me ha estado enseñando poco a poco cómo manejar las investigaciones de un modo profesional, no tanto por dejarme llevar por mis propias emociones o por mi propia como emoción de, ay, wow, estoy investigando. Okay. Él es de que, ok, somos científicos, somos serios. Y sí, me ha enseñado bastante de cómo llevar a cabo una investigación. Ahorita lo que mencionabas y algo que decía mi primo de que con la IA y con todo este tipo de situaciones que existen ahorita, ¿crees tú, Sofi, que la narrativa con la que se cuente la historia haga que esa misma sea más creíble o menos creíble? La narrativa ayuda mucho. O sea, cuando tienes una historia bien contada a base de hechos, siempre hay un modo de cómo narrarla, porque, bueno, también una de entre mis 20,000 aventuras que he hecho a lo largo de mi vida, un tiempo fui locutora de un programa de radio y aprendí que contar una historia no tienes que tú echarle crema o echar mentiras de cosas para que sea más como magnífica, siempre y cuando sepas narrarla bien. Entonces, a la hora de escuchar pues diferentes historias de personas, te fijas obviamente en lo que están contando, pero también en el tono. Y hay personas que tienen un talento para contar estas anécdotas o estos sucesos y que atraiga la atención de la gente sin la necesidad de como meterle crema al taco. Ya. Sí. Ahora, mi Alex, ¿y tú empezaste viendo este tipo de contenido? ¿Lo creaste o cómo lo manejaste todo ese tema? Ahorita mencionaste el tema de Carlos Trejo. Sí, pues realmente el primer contacto fue a raíz de una conferencia que dio Trejo aquí. Yo traía el interés por conocer el tema paranormal. Ahora sí que no, en caso personal no fue por alguna experiencia en sí, sino fue por poder entender este tipo de historias, o que en mi caso también pasaron situaciones paranormales en el núcleo familiar. Es, bueno, ¿qué fue lo que detonó este tipo de experiencias? Y poderlas entender un poquito mejor. Pero, pues desde entonces
siempre con un respaldo de algún equipo que no pueda ser manipulado por mí. ¿Por qué? Porque lo que podemos ver ahorita, por ejemplo, en redes sociales es el decir, no, es que aquí se siente frío, o es que aquí se siente diferente, o cosas así. Pero estamos hablando de una sensación propia, que cómo la vas a transmitir. Ahí ya entraría en un tema de actuación y nosotros no somos actores. Tratamos de poder comprobar con equipos de que es algo que yo no puedo manipular. También explicamos el cómo pudiera llegar a manipularlo y cómo te puedes dar cuenta si alguien está jugando con estos equipos para poder entender qué es lo que estás viendo. Y en el caso pues de un servidor fue por el interés, el acercamiento y el decir, ¿sabes qué? En este caso, tanto Trejo como su equipo fue, no tenemos un equipo local, queremos hacer un equipo local, y ahí es donde ya me integro yo, y en un principio o en cierta parte fue el tener ese primer acercamiento con los lugares que pasaban situaciones paranormales aquí, gestionar los permisos para que cuando viniera poder ingresar a realizar una investigación. Es bien importante ese tema de los permisos, ¿no? Porque... Ay, luego te cae la chota ahí valiendo madre. Sí, pues ¿para qué chingón te metes? Sí, no. Ahora, Alex, te pregunto a ti porque Sofi se acaba de integrar al equipo, pero pues realmente me imagino que te integras porque ves que es un proyecto pues real, ¿no? Sí. Y que ya hasta existe. Alex, ¿tú cuándo te das cuenta que Misterios como tal ya es un proyecto real, ¿no? Porque una cosa es decir, quiero hacer esto, pero ahora quiero sentarme a transmitir tanto las mías como hacer este proyecto. ¿Cuándo te das cuenta como que, ay, cabrón, ya no es el jueguito en el que estabas metido? Pues es que realmente como inicié en el tema paranormal en el 2005 y Misterios se crea hasta el 2023, pues ya pasó un buen de tiempo. Entonces fue como que desde el primer programa, ya con el nombre de Misterios Paranormales, fue con la idea de decir, oye, este es un programa en donde se van a compartir nuestras investigaciones. Lo que sí hizo adicional fue el integrar las entrevistas, en donde pues gente que no tenga relación directa con el tema paranormal viniera y compartiera sus experiencias. Pero ahora sí que con el nombre de Misterios Paranormales, desde el primer programa, se hizo con con la intención de hacerlo de manera formal y hacer que el proyecto pues creciera. No es como nosotros, de que nada más nos sentamos y vivimos. Exactamente. Ahorita, Alex, ¿cuál fue tu primera experiencia que dijiste? Canijo, ya me interesó meterme ahora sí de lleno a esto, ¿no? Pues ahí separaría porque digamos que lo que hizo el tener ese interés no fue experiencia propia, pero sí fue una experiencia familiar, en donde a mis papás y a uno de mis hermanos se les manifestó una persona femenina, en donde ellos vieron que la persona no iba caminando, que iba flotando en la orilla de la carretera, que si mal no recuerdo, vagamente lo platicamos en la primera plática que tuvimos, pero que pues a raíz de que ellos confirman esto, de que no va caminando, que va flotando por la orilla de la carretera, y que todavía cuando más se acercan a esta figura, pues alza, digamos, el rostro, y no tenía pues todo lo que es la parte de la cara, no tenía absolutamente nada, y la iluminación de la camioneta pasó pues, de lado a lado. Y oye, ¿y si hablamos otra vez de la Pantera Rosa? Oye, Sofía, ¿a ti qué fue lo que más te impactó? O sea, ¿qué experiencia tuviste o recuerdas que sea la primera? Recuerdo. La primera no es que yo la recuerde porque estaba muy chiquita. Pero así como que me acuerde, la verdad, desde que estoy chiquita, mi familia materna es de un pueblillo que se llama Agualeguas, Nuevo León. Okay. Que Saludos al conde. Saludos. Shout out a Agualeguas, Nuevo León. Entonces mi abuelo siempre me contaba historias de cosas que les pasaban a los trabajadores ahí en la labor. Y como que eso fue lo que empezó a despertar mi interés por el tema. Pero conforme fui creciendo y mamá me iba contando cosas que también a ella le habían pasado, muchas de estas cosas sucedieron o cuando ella estaba embarazada de mí o reciente de cuando yo había nacido. Entonces, en realidad, desde que estoy chiquita siempre han pasado cosas raras cerca de mí. Y una de las que yo, no recuerdo porque me lo contó mi mamá que pasó, pero que yo estaba presente y yo estaba muy chiquita, era que vivíamos en una casa prestada ya por Santa Catarina, yo creo.
Muy lejos de donde yo vivo ahorita, por eso digo como Santa Catarina, porque para mí me queda muy lejos. Pero, pues, la casa era prestada y era una casa muy antigua. Y a mi mamá le pasaban bastantes cosas que se les prendía la radio, de que en un canal específico. O que de repente la tele era pura estática o así. Y una de esas, la más como intensa, era que ya era de noche, mi mamá escucha un ruidito, se despierta y ve que hay una niña parada arriba del buró. Y dice, o sea, despierta mi papá de que, oye, es que está Sofi parada ahí arriba, no sé qué. Y yo, una bebé recién nacida, dormida entre ellos. Entonces volteaba y me veía aquí acostada y luego volteaba para allá y veía a la niña. Y fueron varias veces que volteó y ahí seguía hasta que ya volvió a voltear y ya no estaba. Entonces, esa es una de las que más me impactan de que sucedió tan cerquita de mí. Pero así que yo me acuerde, no es como la primera, pero es una de mis favoritas. Fue una vez que ya le confesé a mi madre que sí he jugado a la Ouija, entonces ya no me puede decir nada porque ya lo confesé en un programa pasado. Estaba en la casa de una amiga, estábamos jugando y al principio pues era mucho de juego, ¿no? De que estarnos haciendo bromas para espantarnos y así. Pero cuando llega la mamá es como, ok, vamos a dejar de jugar porque la mamá nos va, si se entera que estamos jugando. Porque aparte era una Ouija makeshift, o sea que la hizo mi amiga, no era como que, ay, la compró, ajá, fabricada. No era Hasbro. Sí, no era Hasbro. Marca registrada. Pero, pero la escondimos, seguíamos allí. Haz de cuenta que es importante saber cómo estaba construida la casa. Porque era la sala y luego un pasillito y luego era como el comedor de este lado, pero hasta el fondo se veía la cocina y hasta el mero al fondo había uno de esos hornos como de ladrillo. Sí. Que esos son para cocinar, entonces arriba pues tienen una rejita para que no se metan animales. Importante esta parte de la información. Porque estaba platicando con ella, yo estaba de espaldas a este horno. Y la veo que se pone pálida, así de que, como con cara de que va a llorar y yo, ¿qué traes? Y nada más se me queda viendo, pero me doy cuenta de que sus ojos no están en mí, están como ligeramente a un lado y yo, hay algo atrás de mí, ¿verdad? O sea, la típica de, está detrás de mí, ¿no? Volteo y nada más veo que del horno hay como una figura o algo así como asomándose, pero de cabeza. Y yo primero mi mente fue como, ay, se metió un animal. Pero luego estábamos como, ese horno es para cocinar, tiene una reja por adentro para que no se meta nada. Y se vio muy clarito que era como, aquí es donde terminaba el horno y se veía la cabecita así redonda y las manillas como que pescadas.